no se puede defender adecuadamente porque tampoco las autoridades han tomado las medidas pertinentes, y no es solo del último gobierno. Esto viene ya desde hace algunos años. No ha habido ni siquiera la posibilidad de colocar escáneres en las cárceles para que no entren armas, para que los que están detenidos estén tranquilos que nadie está con armas de fuego, por ejemplo. Ha habido una conducta de terrible permisibilidad, incluso a nivel de las aduanas. Hay ingreso de armas de fuego provenientes de México, Centroamérica, y realmente están fallando o han fallado en los últimos años las autoridades. Yo creo que en términos de lo que significa la actividad política del Ecuador, hay un acuerdo al que ya han llegado y además públicamente han expresado sus criterios justamente tres fuerzas políticas. Por un lado, el correísmo con 51 asambleístas. Por otro lado, el Partido Social Cristiano con 18 asambleístas. Y finalmente, pues, el caso de la Acción Democrática Nacional, ADN, que es el partido o movimiento que precisamente lo auspicia o es el respaldo político del señor presidente, pues, Noboa. Yo creo que las condiciones del país son realmente muy duras, y con esa mayoría no creo que se pueda esperar nada significativamente bueno para el pueblo, porque esa mayoría está conformada, y los señores del correísmo, de la Revolución Ciudadana, no van a querer que se modifique absolutamente ninguna de las leyes que ellos mismos aprobaron en años anteriores. Todo lo que tiene que ver con las privatizaciones, todo lo que tiene que ver con determinada legislación represiva, y estamos viendo pues que eso de ninguna manera lo van a permitir. Por lo tanto, el país está, a mi modo de ver, bloqueado, salvo que hubiese alguna, una convocatoria, una Asamblea Nacional Constituyente, que lo puede hacer el presidente de la República. Tengo la impresión que el gobierno, el expresidente Rafael Correa, quiere a toda costa que le den incluso el salvoconducto para que el señor Jorge Glass, que está en la Embajada de México, vaya a México y ya no responda absolutamente de nada de lo que ha sido motivo de las reclamaciones. Yo creo que el presidente de la República debería, a mi modo de ver, en mi apreciación, no debería dar el salvoconducto. ¿Por qué razón? El asilo está regulado en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 14. Y claro, en cuanto a cuando hay persecución, ¿sí? Allí sí cabe que haya la protección a una persona, pero ¿de qué persecución gubernamental hablamos si el señor Noboa es parte de la alianza con los correístas, de donde está el señor Glass, y el Partido Social Cristiano? Están en el gobierno, no es que está perseguido en ese opositor, primero. El segundo numeral del artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que este derecho, el derecho al asilo, no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes. Si alguien ha cometido un delito común, no puede acogerse al asilo. Y recuerden ustedes que el señor Glass tiene sentencias del caso Odebrecht, 8 años de prisión y cerca de 8 millones de pago de indemnización de los 35 millones que dicen que supuestamente la Odebrecht entregó a autoridades del gobierno. Quiero recordar que tiene otra sentencia, que es el caso Sobornos 2012-2016, donde está también el expresidente Rafael Correa, está el señor Glass, es el señor Alexis Mera Giler, entre otros, personeros del gobierno del 2007 al 2017. Y además dice, aparte de que el derecho al asilo no podrá ser invocado contra una
acción judicial realmente originada por delitos comunes. Aquí en este caso hay 2 sentencias y le están citando para que justamente rinda cuentas del manejo de 3.500 millones de dólares que ha manejado una comisión de la reconstrucción de Manabí a raíz del terremoto del día justamente 16 de abril del año 2016. También dice de que no procede el asilo cuando dice sí son actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Yo quisiera recordar que las Naciones Unidas tienen una convención contra la corrupción. Por lo tanto, no procede por ninguna de las 2 vías del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está publicada, o está aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 de diciembre de 1948. Hace 75 años se aprobó y eso está vigente. Por lo tanto, el señor presidente, desde mi punto de vista como respetuosa opinión, no debería dar el salvoconducto. El señor quiere huir para no ir preso, porque no ha cumplido la sentencia y porque además de eso no ha cumplido el monto que establecen justamente de indemnización o de devolución de dinero de lo que los señores brasileños, José Conceição Santos, decía que le han entregado a determinadas autoridades. Pero el artículo 41 de la Constitución, además, establece respecto al derecho de asilo y de refugio que se reconocen los derechos de asilo y refugio de acuerdo con la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El instrumento internacional de derechos humanos más importante es la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 10 de diciembre del año 1948. Ahora, en términos de lo que están haciendo, pues aprobaron ya una ley urgente del gobierno nacional, aprobaron con los votos del correísmo 51 votos, con los 18 votos del Partido Social Cristiano y con los 25 votos del gobierno, que alguna gente dice que ya no son 25, sino serían alrededor de 30 o 34 personas. Quisiéramos en este sentido, pues, que la gente recuerde las cosas como son. Y ya aprobaron una ley en la que le exoneran, le liberan de pago de 2.600 millones de dólares a los sectores empresariales más poderosos del Ecuador. ¿Quién va a pagar los 2.600 millones? Los ciudadanos. Ahora prácticamente toda persona que gane más de 970 dólares al mes tiene que pagar impuestos. Bajaron el límite para poder cobrar más dinero, pero a la gente que es de capas medias. Nos vale la pena señalar. Estos días van a aprobar también una ley sobre lo que significa el entregar el sector eléctrico al capital privado. Para eso han venido trabajando todos estos días. Han venido indicando que hay una crisis, que no funciona, que falta electricidad, pero a mi modo de ver todo esto es parte de una propaganda previa a lo que significa la entrega de la telefonía a manos privadas. Están hablando de los convenios de la relación pública-privada, pero están yendo a entregar lo que antes era exclusivamente, quiero recordar, una actividad que la tenía el INESEL, entidad que era de carácter estatal y donde el 100% debía ser parte de la inversión del Estado ecuatoriano y lo hacía a través de la recaudación petrolera. En el año 1972, a raíz de que llegó al poder el general Guillermo Rodríguez Lara y era su ministro de Finanzas, el contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia, se determinó que el 50% del total de todos los ingresos petroleros se dedique exclusivamente a entregar para la generación de electricidad en el Ecuador.
Ahora bien, yo creo que es importante que ante esta avalancha de leyes, de esta alianza del correísmo con los señores del Partido Social Cristiano, la gente de Jaime Nebot y la gente de la Revolución Ciudadana y de Rafael Correa y el gobierno del señor Daniel Noboa, el pueblo ecuatoriano prácticamente no tiene capacidad de decidir sobre esos tres bloques legislativos. Tienen el control total de la República. La única vía que yo considero que el pueblo ecuatoriano debería tomar en cuenta es ir a una Asamblea Nacional Constituyente, y tiene el pueblo ecuatoriano que recoger las firmas. Yo no veo otra salida. Caso contrario, quedan en el poder de manera inalterable justamente la alianza del señor Daniel Noboa, de Rafael Correa y de Jaime Nebot. Ellos tienen el control total de la Asamblea, porque así proclamaron los resultados el Consejo Nacional Electoral de bolsillo que preside la señora Diana Tamayo. Ellos decidieron quiénes ganan. Ustedes han visto cómo ponen alcaldes, cómo ponen prefectos, concejales, todo, absolutamente. Y entonces, con el control del órgano electoral, no solamente que ponen autoridades excepcionales, sino además dicen quiénes van a ser los finalistas, para que de cualquier manera no pueda zafarse el pueblo ecuatoriano del control total. Esto vale la pena también que tengamos presente. Ahora, ¿para qué debería haber una Asamblea Nacional Constituyente? Yo creo que en este sentido es importante recordar algunas cosas. Miren, me parece que es imprescindible que el pueblo ecuatoriano derogue las leyes para el saqueo y la depredación nacional. Esas leyes no pueden ser vigentes. Son las leyes para entregar la riqueza nacional. La transferencia, la privatización, la concesión de los bienes públicos más rentables, que más dinero dan, se hicieron con leyes. Con las leyes, cuando decía el economista Correa, que tenía la mayoría de la Asamblea Nacional. Recordemos cómo se entregó el petróleo, se entregaron las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los celular, las fábricas de cemento, todo ya se entregó. Se entregó asimismo pues las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos marítimos, la telefonía celular, las dos últimas fábricas de cemento que estaban en manos del fisco, la Chimborazo, junto a Riobamba, y la Huapán, que antes era del IES y que nadie sabe cómo ahora pasó a otras manos y lo han vendido. Tienen listas las leyes, y que ya las están aplicando desde el año 2016, hace 7 años, vale la pena recordar, las leyes para la entrega de tierras rurales de Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. Es la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. La ley está vigente desde el lunes 14 de marzo del 2016. Vamos prácticamente a los 8 años de vigencia, y permite la venta de tierras a compañías extranjeras, públicas o privadas. Y de lo que se sabe, fundamentalmente la venta de tierras se han hecho en las provincias amazónicas, de Morón a Santiago, de Zamora a Chinchipe, y también en la cuenca del Guaira. Tierras además muy ricas para la agricultura, sobre todo en el caso de la cuenca del río Guayas. Está lista las leyes para transferencia de las centrales hidroeléctricas, de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, para entregar a manos privadas los ferrocarriles, los correos. Sigue vigente la ley para poder entregar el Banco del Pacífico, la flota petrolera ecuatoriana, Propec. Pueden vender también, acabar de vender o de destruir, como lo han venido haciendo con TAME. Y además pueden intentar tomar los recursos del IES. La gente tiene que reparar que si el pueblo ecuatoriano lograra anular las leyes
donde se demuestre que habían mayorías legislativas de origen fraudulento, esas leyes tienen que declararse nulas. Y lo que deriva de esa vigencia antinacional y que ha hecho que el pueblo ecuatoriano pierda los recursos más valiosos, comprenda que si recupera, en cambio recuperará el dinero para la salud gratuita para el pueblo. Financiarán la educación de calidad para todo el pueblo ecuatoriano. Habrá creación de fuentes de trabajo. Podría, con destinando dinero para que haya una especie de fomento intensivo de la agricultura, además como fuente básica de divisas para que ingrese al país a cambio de la venta de los alimentos. Habría ecoturismo. Un dato comparativo, de hace unos 4 años, Costa Rica, que es un país más pequeño que el Ecuador, la quinta parte, y que no tiene las posibilidades de nuestro país en términos de flora, fauna, aunque sea muy importante la que tenga la hermana República de Costa Rica. Queremos recordar, sí, que en Costa Rica ya superaron los 2.850 millones de dólares solamente en los ingresos por el concepto de ecoturismo. Aquí podrían hacer cosas semejantes o mejores incluso. Entonces, podría organizar un sistema sanitario de dotación de agua potable, canalización, de todas las obras de infraestructura básicas para todo el país. Por lo tanto, la asamblea sería, primero, para anular las leyes antinacionales y recuperar el patrimonio del pueblo que ha sido robado de manera absolutamente colusoria, en asociación ilícita con las grandes corporaciones extranjeras. Yo creo que deberíamos, en una Asamblea Nacional Constituyente, también, aparte de recuperar el patrimonio social y nacional, ir a la recuperación de las 200 millas del mar territorial del Ecuador. El Ecuador tenía 200 millas de mar territorial de soberanía plena sobre el mar. Estamos hablando de cerca de unos 370 kilómetros, porque cada milla tiene 1.832 metros. Estamos hablando de 200 millas, casi 400 kilómetros. Ahora, ¿quién entregó? ¿Cuándo y por qué entregó? La Convención de las Naciones Unidas para el Mar, la que se llama CONVEMAR, le aprobaron en diciembre de 1982. Y el Ecuador fue uno de los 5 países que se levantó y que dijo que jamás aceptaría la CONVEMAR, que era la legislación para globalizar y entregar los mares, sobre todo, a las compañías multinacionales más poderosas y a los países también que tienen mayor poder económico. Esto lo entregaron en la sesión número 166, del 22 de mayo del año 2012. 22 de mayo del 2012. Y quiero recordar, ahí estaban todos los partidos de la derecha votando juntos. Y un asunto que no podemos tampoco, dejarle en el olvido. El presidente de la República, Rafael Correa, luego que su bloque, junto a sus cristianos y otros partidos que aprobaron el ingreso a la CONVEMAR, quiero recordar, el economista Rafael Correa expidió un decreto ejecutivo, el número 1238, que está publicado en el registro oficial 759 del jueves 2 de agosto del 2012, ¿sí? Al incorporar al Ecuador a la CONVEMAR renunciaron a las 200 millas y solamente quedaron con 12 millas. El Ecuador perdió de soberanía plena y absoluta 188 millas de las 200 que tenía. El pueblo ecuatoriano debe dejar que se pierdan las 188 millas de soberanía absoluta. Yo quiero que recordemos lo siguiente. Si bien en el artículo 3 dice que nadie, ningún país que esté en la CONVEMAR, puede tener más de 12 millas de mar territorial, lo que es grave para Ecuador. Teníamos 200 millas, perdemos 188. Quiero recordar
que hay otro artículo, el artículo 62, numeral 2 de la CONVEMAR, que determina que los países miembros deben dejar que otros estados se lleven lo que el país ribereño, como la República del Ecuador, que es país ribereño, debe dejar que las empresas pesqueras de otros países puedan llevar lo que la riqueza biológica del país ribereño no lo puede hacer. Es decir, que en vez de guardar nosotros, ¿sí?, en vez de guardar las reservas biológicas del mar, la riqueza pesquera, o la riqueza tan grande que tiene el Ecuador, debe dejar que otros países, que también son parte de la CONVEMAR, se lleven lo que el país ribereño no pueda capturar. Por eso es que luego que firmaron la CONVEMAR, aparecieron, acuérdense ustedes, flotas pesqueras de la República Popular China, de Corea del Sur, embarcaciones incluso hasta de Japón. Entonces, esto tiene que la gente revertir, pues tiene que el pueblo recuperar las 200 millas, como tiene Perú y como tiene Colombia, por ejemplo. El presidente Pedro Castillo, cuando el canciller del Perú dijo que sería bueno considerar esta posibilidad, lo que hizo fue cancelarle el mismo día, diciendo que esa es una política de traición a los intereses del pueblo peruano. Aquí en Ecuador es algo igual. Además de que es inconstitucional, pues recordemos lo que consagra el artículo 4 de la Constitución de la República al final del primer inciso. Dice textualmente: el territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Irreductible, no puede reducirse. ¿Cómo van a quitar 188 millas de mar territorial frente a la costa y a todo lo que es el círculo que rodea Galápagos? Una franja de 400 kilómetros por todo lado. Y quiero recordar que en la parte alta, a los 100 kilómetros, hay lo que se llama la defrontación o la proyección del país que esté en la línea ecuatorial. Porque los países que estamos en la línea ecuatorial tenemos otra ventaja. Allí se encuentra la órbita geoestacionaria, es decir, el espacio donde no cae un satélite. Es decir, está a 100 kilómetros y no se va para el cosmos, ni cae a la Tierra por el poder, la fuerza que tiene la ley de la gravedad. No. Sencillamente en los 100 kilómetros se queda establecido, se queda, prácticamente en órbita perpetua o permanente un satélite. Pero el Ecuador, al perder el ancho de lo que significa su espacio de soberanía plena, al perder las 188 millas de mar territorial, pierde también la zona geoestacionaria en el espacio y pierde además una especie de cono que debería ir hasta la parte central de lo que se llama, recordemos, la Antártida. Allí el Ecuador perdería alrededor de unos 623, 640, ese es un cálculo, ¿sí?, que se llama el derecho de defrontación. Todo país que está frente a la Antártida tendría derecho a una participación. Tendría Argentina, tendrá Chile, tendrá Australia, todos los países que tengan, sin obstáculos, la defrontación entre el país, en este caso las Islas Galápagos, respecto a la Antártida. Pero si le quitan los 188 millas por cada lado, evidentemente le están perjudicando a la República. Yo creo que un asunto muy importante que también debe hacerse en una Asamblea Nacional Constituyente es entregarle a los dueños del IES, a los trabajadores y a los jubilados, el manejo del IES. Resulta que hay una cantidad de comentaristas, de expertos, de mil cosas, que les hacen desfilar por todos los canales de televisión, les transcriben sus declaraciones y dicen que el IES ya mismo quiebra, que máximo en marzo del 2024 esto se va a colapsar.
Y lo declara alguien que, entiendo, le estaba asesorando al señor Noboa cuando era legislador. El economista Daji, en una entrevista del 18 de octubre en la radio Democracia en Quito, decía que él le ayudaba, le daba consejos, le asesoraba. Entiendo que hasta le preparaba los informes que estaban en esa época en el gobierno del señor Guillermo Lazo. Cuando estaba en esa época era asambleísta el señor Daniel Noboa. El que le asesoraba, el que le guiaba era Alberto Daji. No veo por qué no lo haga ahora. Pero quiero que recordemos lo que dice la Constitución de la República. Dice en el artículo 372 de la Constitución de que los fondos y reservas del Seguro Social Obligatorio serán propios, sí, y distintos de los del fisco. No son fiscales. Los fondos del IES son de los trabajadores y los jubilados. Son fondos propios y distintos de los del fisco y servirán para cumplir de forma adecuada los fines para su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Por lo tanto, ¿por qué no le entregan el IES a los trabajadores y jubilados? Que ellos elijan los delegados al directorio del IES mediante votación universal, votación secreta. Los trabajadores nombran sus 4 delegados, los jubilados unos 4 jubilados, y el gobierno y los sectores de las empresas que tengan derecho a voz y que no tengan derecho a voto. La plata es de los trabajadores y jubilados. ¿Por qué no hacen esto? Porque todos los gobiernos quieren la plata del IES. El día 26 del mes de octubre apareció que en el año, ¿sí?, del gobierno de Sixto Durán y Alberto Daji querían privatizar el IES. Recordemos la consulta de noviembre del año 1995, en la que el pueblo le dijo no a Sixto Durán, a Alberto Daji y a sus propuestas que iban a la privatización del IES. Vale la pena recordar. Pero ellos siguen ahora como los grandes gurús, los grandes consejeros. Pero ¿qué más tenemos que hacer aparte de que debe el IES, que tiene además 3.200.000 aportantes? ¿Sí? Recuerden ustedes que el IES reúne, guarda el 20.6% de todos los sueldos, de todos los salarios, de todos los empleados, de todos los trabajadores del sector público y privado. Ese 20.6% sirve para que cuando alguien se jubile tenga esa fuente de poder obtener o manejar esos recursos para defender su vida en la vejez. Pero hay un asunto que creemos que también es muy importante. Yo creo que debería ponerse en la Constitución normas clarísimas sobre atribuciones para las Fuerzas Armadas. Que se acabe la manipulación. Por ejemplo, ¿por qué le quitaron a las Fuerzas Armadas el ser parte de INESEL, del Instituto Ecuatoriano de Electrificación, del EMETEL, de la empresa de telecomunicaciones del Estado, Andinatel y Pacifitel, las dos, la una de la región andina y la otra de la región costa? ¿Quiénes son, recordemos, los que le sacaron las Fuerzas Armadas del sector petrolero, de Petroecuador y de la flota petrolera ecuatoriana? De todos los sectores estratégicos le sacaron en el gobierno de Correa en septiembre del año justamente 2009, y le sacaron a Fuerzas Armadas para que no sean testigos incómodos, porque lo que ellos llegaron es hacer negocio en todo, en el petróleo. Recuerden ustedes las denuncias que hay de los $4 que por cada barril de crudo muerden las gentes del gobierno desde hace 15 años. Son $4, 300.000 barriles diarios. Es $1.200.000 cada día. $50.000 cada hora, día y noche, ininterrumpidamente. Esa cantidad al año significa, sí, aproximadamente la cantidad de $438 millones. 438.
En 10 años estamos hablando de 4.380. Y en 15 años estamos hablando de más de 6.500 millones de dólares, que es una cantidad que supera el déficit que dice el gobierno que tiene en la actualidad. ¿Qué más tienen que hacer? ¿Por qué no le devuelven el Instituto de Altos Estudios Nacionales del IAEN, que es el centro de preparación académica, que tiene la mejor información, o que tenía la mejor información del país, y donde iban a estudiar los señores oficiales de las ramas de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Terrestre, de la Fuerza Marítima, de la Fuerza Aérea, iba la Policía Nacional, iba la burocracia escogida en todo el Ecuador, los mejores, e iban también dirigentes de los sectores sociales, para prepararse en los problemas del país y en dar solución a los problemas de nuestra patria. Entonces, habría incluso que establecer en norma expresa constitucional que las Fuerzas Armadas están al servicio del pueblo y de la patria, donde además debe encargárseles de manera formal la defensa y protección del patrimonio social y nacional, así como de la protección de la naturaleza, de la tierra, del agua, de la flora y la fauna, para bienestar de esta y de las futuras generaciones. Tendrá también que regularse que ningún miembro, sobre todo oficiales de las Fuerzas Armadas, no pueden ser excluidos por decisiones que no estén debidamente motivadas. Es decir, en la ley tiene que claramente determinarse en qué circunstancias un señor, digamos, oficial de alto rango puede ser excluido de las Fuerzas Armadas. Todo tiene que estar en la ley, pero eso tiene que determinar la Constitución. Entonces, miren ustedes, me parece que es lo más lógico. ¿Por qué no regresar al sector estratégico? Es que no les permitieron eso para poder llevarse la plata. Hicieron negociados en el petróleo, negociados en el sector eléctrico. Ustedes han oído hablar de obras mal hechas y de obras que en realidad no pueden funcionar como correspondería, el caso de la propia central hidroeléctrico, la Coca-Cola Sinclair. Miren ustedes. Pero el pueblo ecuatoriano tiene que decidir esto en las urnas, ¿no? Por ejemplo, tiene que establecerse penas para los que cometan fraude electoral. Los que cometen fraude electoral deberían ir presos, lo máximo que permite la ley ecuatoriana. 40 años presos y deben perder sus bienes como forma de indemnizarle al pueblo del daño que le provoca. Debería reorganizarse todo el sistema jurisdiccional del país. Tiene que haber designación transparente de autoridades de fiscalización y control político. Por ejemplo, para elegir Contralor del Estado, Fiscal General del Estado, Procurador General del Estado, Defensor del Pueblo, Defensor Público. ¿Sí? Todas esas funciones más relevantes que el pueblo decide en las urnas. Que se escojan a los jueces, por ejemplo, en base a lo que significaría escoger primero entre los abogados. Ellos saben quiénes son los mejores abogados, los más limpios, los que no son gente de dudosos antecedentes, y ahí el pueblo ecuatoriano podría votar y sacar de manos justamente de las trincas políticas, de las mafias políticas, sacar el control de la administración de justicia. Entonces, pero ¿es posible lo que estamos planteando? Sí, sí es posible. ¿Por qué razón es posible que el pueblo ecuatoriano recoja el 12% de firmas, que significa aproximadamente 1.700.000 firmas, a pesar que tienen un padrón electoral inflado y que nunca publican? Miren ustedes, el artículo 444 de la Constitución establece el procedimiento para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y allí establece clarísimamente que la Asamblea la puede convocar para que el pueblo autorice la realización de la misma, el presidente de la República primero, que no creo que lo haga, pero esperemos. Segundo, puede convocar los 2/3 de la Asamblea Nacional, o sea, 92 asambleístas. Bastaría que uno de los bloques, la Revolución Ciudadana o correísmo,
o el Partido Social Cristiano no quieran apoyar y ya no hay asamblea. Pero el pueblo sí puede hacerlo, podemos dedicarnos a coger las firmas. Ahora, para la convocatoria se requieren dos condiciones que hay que establecer y que hay que regular. Primero, la forma de elección de las representantes y los representantes. ¿Cómo se elige? Solo con papeleta, no sistema electrónico, por ejemplo. La segunda, las reglas del proceso electoral. Yo creo que en ese sentido es importante plantear lo siguiente. A ver, podría establecerse una norma que diga, podrán ser candidatos todos los ecuatorianos mayores de edad sin necesidad de auspicio de partidos políticos. O sea, los partidos no se meten. Ellos han ejercido hasta ahora el monopolio de las candidaturas. Pero ahora, ¿cómo podría alguien ser candidato? Que coja el 1 por 1000, por cada 1.000.000 de personas o de votantes, 1.000 firmas. Hay 2 millones de votantes. Muy bien. 2.000 firmas. Es que van a haber muchos candidatos. ¿Qué problema? No importa. Que hayan, pues. Que si hay 30, 40, 50, la gente sabrá cómo hace la lista y cómo escoge. Entonces, yo creo que es importante, primero, con el 1 por 1000, para que de esa manera puedan aspirar a hacer o fiscalizar, ¿sí?, justamente todas las actividades que se dan en el país. Eso es lo que hace un legislador y un asambleísta constituyente que redacta la nueva Constitución. Entonces, me parece que eso es importante, sin que se consideren indispensables firmas que hubiesen apoyado la inscripción de otros candidatos. ¿Por qué? Porque si no dicen, estas firmas están repetidas, fuera. No, señor, ya nunca más eso. Yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que defender su derecho a la vida política, no pueden hacer lo que quieren con el pueblo. Planteamos, por ejemplo, esa es una propuesta del colectivo Ecuador Libre y Eterno. Repito, es una propuesta del colectivo Ecuador Libre y Eterno. Se plantea, podrán ser candidatos todos los ecuatorianos mayores de edad, sin necesidad de auspicio de partidos políticos reconocidos. No hace falta. Con el respaldo, pues ya del 1 por 1000, ya tienen el requisito y por lo tanto ellos son parte, digamos, de la papeleta, donde estará la foto, el nombre, el número, para que la gente vote también por el número. Entonces yo creo que esto es muy importante. En la papeleta de cada provincia constará la foto, el nombre, el apellido y el número de cada candidato. Cada aspirante dispondrá de un número asignado y se votará en base al número y nombre en función de el número de representantes por cada provincia, ¿sí?, o de los asambleístas nacionales o por distritos, ¿sí? Yo voy y escojo, la votación es personal, yo hago la lista, no voto por listas, se acabó. Esa ha sido una mafia que no ha dejado que la gente del pueblo pueda ser candidato nunca. El derecho a la actividad política es digamos, mínima, no llega al 1 por 1000. En cambio, el 99.9% de ecuatorianos nunca será candidato, no porque no tenga mérito, sino porque hay una trinca que bloquea todo. Los partidos y movimientos políticos pueden proponer y auspiciar el número de representantes por provincia, pero todos, absolutamente todos, tienen que someterse a la elección personal, elección del pueblo. Me parece que es lo menos que debe hacerse. Otra, las inscripciones se realizarán hasta 60 días antes de la fecha de las elecciones en los organismos electorales provinciales o nacionales. ¿Por qué? Porque tiene que, además de la inscripción, publicarse el padrón. Tiene que publicarse el padrón, ya no más 1.400.000, 1.700.000 de votantes fantasmas. No, señor. Ahora vamos a hacer bien las cosas. Digamos, para convocar a esta nueva asamblea, esta consulta, la única forma válida de contabilizar la expresión genuina de la votación popular será realizada a través de las papeletas, las mismas que se guardarán durante un lapso
mínimo de 120 días para atender cualquier reclamo justificado relativo a la transparencia o a la necesidad de que debe haber un proceso electoral transparente. Claro, las mismas que para su validez deberán tener en el reverso de cada papeleta la firma del presidente y del secretario. No más papeletas sin firma, sin nada, en el reverso para poder cambiar una entera. No, señor. Y tienen que guardar 120 días para que si alguien cree que ha habido fraude en tal mesa, se abre y no es que se prohíbe que se abra, no. Tiene que abrirse las urnas. Y tiene que haber papeleta, digamos, contabilizada manualmente, no el sistema electrónico que más de 50 países no aceptan. En los últimos 2 o 3 años, quiero recordar que Inglaterra, Holanda, Alemania, Japón e Islandia decidieron salir del sistema electrónico porque era un fraude completo. Entonces yo creo que otra cosa que es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, las actas firmadas por los miembros de cada junta electoral serán los documentos irreemplazables o elementos básicos, prioritarios, únicos e insustituibles para la contabilización oficial de los resultados. Si alguien, por decir algo, comete un acto ilegal, ¿sí?, ¿qué es lo que sucedería? En ese caso tendría que ser juzgado, ¿sí?, por la alteración, por ejemplo, en un documento público como una papeleta, porque debe declararse que las papeletas, sí, tienen valor de un documento público y que su alteración o pérdida será sancionada de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal. Clarísimo. Aquí vamos a ver cómo se recupera de alguna manera un mínimo de democracia. Los resultados electorales tienen que ser públicos. No puede tener restricciones de ninguna naturaleza. Todo voto tiene que ser público y transparente, sí. Y en cada junta electoral tiene que sacar las copias del acta, de los resultados, y se proclamarán los resultados y entregarán y quedará en el respectivo recinto una copia certificada de los mismos. Y podrá llevar otra copia de dichas actas cada uno de los miembros de la Junta Electoral, así como los representantes debidamente acreditados de los movimientos, partidos y medios de comunicación que lo soliciten. No podrá impedirse la toma de fotografías de los resultados. Tiene que entregarse inmediatamente los resultados para que no vayan otra vez a hacer como hacen hasta ahora. Van a estar haciendo las actas luego de que ya eligieron autoridades y ya proclamaron el fraude más descarado. El ocultamiento, alteración o manipulación comprobada de los datos entrañará una multa equivalente mínima de 50 salarios básicos. El que hace trampa, que pague, si es trampa menor, casi $25,000, ¿sí?, unos $23,000. Dejen de hacer trampa y no pagan ni un centavo. Ahora, quienes hubiesen resultado proclamados como representantes de elección popular, al detectarse irregularidades probadas en el proceso eleccionario, para su designación perderán dicha representación en forma inmediata. Claro. Sí, señor. No puede ser que en el Ecuador se proclame y no se elija a la gente. Ahora, yo creo que también es importante, ¿sí?, que en caso de la suma, si los votos emitidos son nulos de la mayoría, tiene que convocarse a una nueva elección en un máximo de 30 días. ¿Por qué la gente tiene que votar solo por los candidatos de los partidos y los candidatos que luego son decididos como finalistas por un Consejo Nacional Electoral de bolsillo, donde la mayoría tiene 2 votos Correa y 1 voto el Partido Social Cristiano, y los otros 2 vocales son del señor Guillermo Lasso? Eso no puede ser. Entonces yo creo que además no debe ser válida la convocatoria a proceso electoral si el listado del registro electoral del Consejo Nacional Electoral supera en el 2%
los datos, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Ningún partido, movimiento, colectividad podrá disponer de más de un miembro en el Consejo Nacional Electoral. Ahora Correa tiene 2, Lazo tiene 2 y Devos tiene 1. Cualquier forma de atentado a la transparencia democrática de un proceso electoral o cometimiento de fraude comprobado de manera individual o colectiva, luego del debido proceso, entrañará a sus responsables en forma imprescriptible una pena de prisión de 40 años y la pérdida completa de un patrimonio personal, de su patrimonio. Señores, el que hace fraude, y esto no debe impedir que la Asamblea ordene que se averigüe los recursos que tienen todos los vocales del CNE, sus parientes en 4º grado de consanguinidad y 2ª afinidad, y quiénes son los funcionarios que tramitaron la legalización de 282 partidos. Mucha gente sostiene, hay el criterio, el rumor, de que cuesta 500,000, $1 millón que le legalicen un partido, le dan confirmación y todo. Eso no puede ser. Los miembros de las juntas electorales deben ser estudiantes de los 2 últimos años de los colegios. Ya no más los mismos, muchos de ellos vinculados al correísmo que manejan las juntas electorales y hacen flores los resultados. No, señor. Pero miren ustedes, si hay una salida. El pueblo ecuatoriano tiene una opción, la votación individual. Se recogen las firmas el 1 por 1000. En Quito, con 2.500 firmas, es candidato alguien. Habrán por cada distrito 60, 70, 80. Pero de los 80 la gente dice, yo quiero que 1000 representantes a la Asamblea Nacional Constituyente sean las siguientes 5 personas, con papel y lápiz. Número tal, candidato tal, nombre y apellido. Y pone al final de la papeleta. Ya está. No más el monopolio de los partidos, no más el fraude de la mafia política que tiene secuestrado al pueblo ecuatoriano. Podrían haber representantes de los miembros del Servicio Pasivo de Fuerzas Armadas, de los asambleístas, de todo lado. Esta es una propuesta que le hace al país y que vamos a hacer circular en todo el Ecuador y vamos a convocar a que todos los movimientos, frentes, organizaciones que estén de acuerdo en la Asamblea Nacional Constituyente nos reunamos el último fin de semana de enero para organizar justamente la recolección de las firmas, la tramitación de estos mecanismos y buscar cómo recuperamos el patrimonio social y nacional, cómo le damos las garantías al agro, cómo protegemos a la población ecuatoriana, cómo defendemos el interés nacional. Esta es una propuesta frente al panorama que en este momento vive la República. Agradecemos mucho, por el tiempo ha concluido, a la señora Ligia en Santo Domingo, a la doctora Sandrita y a Pablito en la ciudad de Quito. Agradecemos a Fernando y al personal técnico de este importante sistema de información caracterizado por la defensa de la verdad durante décadas. Y también queremos agradecer la sintonía de los hermanos ecuatorianos. Esta propuesta vamos a discutirla, vamos a difundirla bien para que la gente sepa exactamente lo que tenemos que hacer. No nos vamos a dejar a permanecer secuestrados, ni van a secuestrar políticamente a los hijos y nietos de esta generación. Vamos a pelear. Solo abandona la victoria el que abandona la lucha, el que se retira de la lucha. No es este el caso. Queremos proteger a nuestro país y vamos a hacerlo. 1.700.000 firmas es posible conseguir. Solo, fíjense ustedes, vamos a restablecer el libre ingreso en las universidades. Muy bien, solo ahí hay aproximadamente 1.350.000 jóvenes que no les dejaron entrar a las universidades. Tenemos que recuperar el dinero robado. Se han llevado, dicen, de acuerdo a la información publicada en el diario La Hora, del jueves 4 de octubre del año 2018, 70.000 millones de dólares. Y no van a devolver un solo centavo. No, señor. La Asamblea resolverá que todos los hijos y los nietos que han manejado dinero del pueblo
tendrán que responder el origen de todos sus bienes durante 50 años. Hijos, nietos, bisnietos, todo. Señor, ¿de dónde sacó la plata? Demuéstreme. ¿Ya? Y se da un premio del 10% al que ayuda a recuperar el dinero. Bueno, vamos a organizarnos y vamos a analizar precisamente los objetivos de una Asamblea Nacional Constituyente y los procedimientos. Este procedimiento de votación individual, ya no más por partidos, por personas. Se acabó. Bloqueemos los fraudes, recuperemos la democracia. Agradecemos, pues, y reiteramos, pues, a doña Alicia, a la doctora Sandrita, a Pablito, a Fernando y a los radio oyentes. Dios mediante, continuaremos en el análisis de la realidad ecuatoriana la próxima semana. Hoy agradecemos mucho y nos despedimos como siempre recordando los lemas nuestros. La patria ni se vende ni se rinde. La patria se defiende. Esta patria tiene quien la quiere y la ama y la defenderá. Y vamos a pelear precisamente por tener un Ecuador libre y eterno para bienestar de esta y las futuras generaciones. Agradecemos mucho y nos despedimos, Dios mediante, para continuar el análisis de la realidad nacional la próxima semana. Muy buenos días, muy amables por su sintonía. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor Diego Delgado, por su brillante locución en este martes que contamos ya 2 de enero del presente.